Bueno, mi nombre es Ilene Montero, soy de Venezuela y acabo de abrir este local, este negocio, que es una panadería con degustación. Estamos ubicados en la calle Gregorio Espino 52, exactamente donde está la Plaza Las Palmeras, cerca de la Oficina del Empleo, y la panadería se llama La Flor de Vigo. Abrimos el 1 de agosto y bueno, nos ha ido bien. Hicimos la remodelación y todas las personas que llegan les gusta, se sienten cómodos. Yo me dedico más que todo a lo que es la pastelería, la repostería y los dulces, tanto pequeños como grandes. También me dedico a hacer comidas típicas de mi país, ejemplo lo que son desayunos y cenas, como los cachitos, como nuestras empanadas. A algunas personas les gustan las arepas y las hago arepas por encargo. Ilene es una persona que este año hizo con nosotros una formación desde el punto de formación Incorpora, ¿no? Esa formación es de pick and pack y reposición en almacenes, y la verdad es que pues, en este programa Incorpora, ¿no? Pues era una candidata que ya se mostraba interesada por mejorar esta cualificación y estaba muy motivada y proactiva también de cara a que esta formación le sirviese de cara al empleo. Bueno, yo empecé el curso en almacenamiento con María. Y entonces, bueno, empezamos primero a lo que fue teoría, luego fuimos a dar un paseo por el puerto, que vimos el almacenamiento pero en modo gigantesco a lo que nosotros íbamos a hacer. Luego hice las prácticas las hice en Women's Secret, me fue muy bien y bueno, lo terminé. Allí también hice un curso de manipulación de alimentos, hice un curso de carretillero. Los puntos de formación Incorpora tienen una estructura que va un poco más allá de lo que es solo la formación técnica o teórica, ¿no? Van también o incluyen esas competencias transversales en las que se encuentran los talleres de autoempleo. Estos talleres muchas veces sirven para que pues, las personas que quizá contemplen esta opción o que necesiten este tipo de recursos y no saben dónde encontrarlos, sepan que, por ejemplo, desde el punto de Incorpora tenemos ese punto de autoempleo. Entonces, en este caso, por ejemplo, Ilene fue una de las muchas personas que a lo largo de esos talleres de autoempleo y de esas competencias transversales, pues está interesada en enterarse un poco más. Estando allí vi que había un programa para emprendimiento, para autoempleo, y allí fue donde conocí a Marta y fui a su oficina de manera de solo preguntar, porque solo fui a preguntar y en una semana ya tenía todo. Ilene tenía un claro perfil emprendedor. Ya desde la primera cita que tuvimos de asesoramiento en el programa quedó claro que su objetivo a medio largo plazo era emprender. Ella ya había tenido su propio negocio en su país de origen, un negocio de éxito que tuvo que abandonar por la situación de su país. Yo tuve un restaurante donde yo hacía desayunos y cenas. Y ya con eso yo tuve 4 años, pero cuando emigré aquí todavía no se me había dado la oportunidad de emprender en algún negocio mientras conocía a la gente, la cultura, cómo se manejaban aquí un poco las cuestiones con impuestos, cómo era un alquiler de un local y todas esas cosas. Como llevaba poco tiempo, sí que era un objetivo a medio y largo plazo. Quería conocer primero pues cómo funcionaba aquí el mercado, cómo se constituía una empresa, qué obligaciones fiscales y qué gastos iba a tener. Entonces, bueno, eso fue primero el asesoramiento de las primeras citas. Pero en todo este proceso inicial que estábamos haciendo de asesoramiento surgió una oportunidad, se puso en contacto conmigo una persona, una beneficiaria del punto de autoempleo Incorpora, que había abierto su negocio en el año 2017 con el asesoramiento del programa y que por motivos personales se veía la obligación de traspasarlo. Era un negocio totalmente consolidado y que encajaba perfectamente en el modelo de negocio que quería poner en marcha Ilene.
Entonces, en ese momento, pues hablé con ella y aunque fue todo como muy deprisa, no tenía en ese momento, estaba muy centrada en el punto formativo, en las prácticas, en el trabajo por cuenta ajena inicialmente. Pues bueno, hicimos el plan de empresa, vimos la viabilidad del proyecto y bueno, consiguió adquirir el traspaso de este negocio y crear su propio puesto de trabajo. Fue muy rápido, la verdad que todo fue muy rápido y las cosas, o sea, yo fui a preguntar porque yo tenía una idea, entonces Marta me ayudó a separarlas, a encaminar más o menos poco a poco qué era lo que podría hacer y luego estaban haciendo el traspaso de este negocio y ella me llamó, vine, lo miré, me gustó y empezamos con el proceso. Este es un caso claro de las sinergias que existen entre los diferentes programas de Incorpora. Una persona que entró en Incorpora, hizo un punto formativo y después llega al programa de autoempleo por ese perfil emprendedor. El programa Incorpora le ha permitido crear su propio puesto de trabajo y tener a día de hoy su propio negocio, que era su objetivo desde que llegó a España. Bueno, a mí me ha aportado muchas cosas positivas, la verdad. Y aparte de eso, de que me ayudó a hacer algo que a mí me gusta, que es estar en la cocina, que es un poco más de tiempo para mi hijo, para mi familia y ser un poco más independiente. Se lo recomendaría al 100% porque te puede cambiar muchas expectativas, te puede cambiar la manera de pensar, la manera de hacer muchas cosas y te suma muchísimo para tu vida, bien sea para un empleo, que sea de algún curso que estés interesado, que te guste, o sea para emprender, porque siempre vas a tener la guía de cómo hacerlo, de que no lo vas a hacer a ciegas, sino que siempre vas a tener allí la guía como un pilar, un bastón que te va a ayudar a progresar y encaminarte cómo es ese negocio y a estudiar y a planificar el plan de negocio. Y bueno, la misma pregunta me la hizo un panadero de una gran cadena, que si esta era la única panadería que iba a tener o iba a tener más. Y le dije, bueno, por ahora aquí, después miramos. Pero sí me gustaría porque es bueno, o sea, el trabajar con comida, con dulces, es algo que siempre lo vas a vender todos los días. Y necesitas de estética, necesitas de mucho amor y tienes que ponerle mucho corazón para que las cosas te salgan bien y siempre tengas personas que te compren.